Vigino Amadonai Elohenu, Alenu, Mahase Yadenu, ponen Alenu, Mahase Yadenu, ponen Buenas tardes. Escucha. Acá, lo pego más. Sí, ok. Estamos en Parashat Shofetim, estamos también en Jodesh Elul. Parashat Shofetim. Dice Shofetim Beshoterim Pitay Leja Bechol Sheareja Asher Adonai Eloheja Noten Leja Mishpateja. Quiere decir, tienes que ponerse jueces y policías. Pero en un sistema legal, casi siempre primero la policía, después son los fiscales y los jueces. Primero te atrapa el policía y después te juzgan los fiscales, los jueces. Aquí pasa al revés. Primero dice Dios que tiene que tener jueces, después tiene que tener policía. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros se puede juzgar a sí mismo antes de caer ante la ley. Cada persona de nosotros es lo suficientemente inteligente y lo suficientemente capaz de juzgarse a sí mismo, corregir y no volverlo a hacer, no volverlo a caer en esto. Y después, si cae o reincide, entonces será juzgado. Caerá a mano de los policías, si no, no. Ahora, ¿cuáles son los jueces que tiene la persona en sí misma? La persona tiene en su rostro una menorá. La menorá de 7 brazos, candelabro de 7 brazos, nosotros tenemos nuestro rostro, candelabro de 7 brazos, 7 orificios. Tenemos la boca en uno, los oídos son 2, van 3, los orificios nasales son 2 más, van 5, y los 2 ojos, 7, como la menorá. Entonces nosotros mismos podemos juzgarnos a nosotros mismos, qué es lo que tenemos que introducir en la boca, qué es lo que no debemos introducir en la boca. Kasher, no kasher, la persona sabe lo que come y la persona sabe lo que hace. ¿Qué es lo que tenemos que sacar de la boca? A veces callarse es mejor que hablar. A veces hablar, protestar es mejor que callarse. La misma persona con su boca se juzga a sí mismo y trata de hacer un mundo mejor. También los orificios nasales. Sabemos que Dios hizo en nuestro rostro, se van elevando los sentidos. Por ejemplo, el sentido del olfato es más espiritual que el sentido de la boca. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos Abdalá, vamos en el orden de qué sentido es más especializado, más elevado que el anterior. Primero decimos Boré Fería Kefe. ¿Por qué? Porque es la boca. El sentido más rústico que hay, por decirlo de alguna manera. El segundo viene los orificios nasales. Decimos Boré, Finei, Besamim. Y olemos la fragancia. Después vienen de la vista. Oré, me oré a él con la vela. Y después viene el del pensamiento, que es superior, de nuestra diferencia con los animales, que es el pensamiento. Amabdir, Bekodesh, Tehol. Podemos nosotros diferenciar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces nosotros, todos los animales comen, el, el olfato es más espiritual, porque estamos, nuestro espíritu está es nuestro aliento, el que nos da vida. Después tenemos la vista, un sentido más desarrollado que el olfato y eso y todo lo que vemos. Aprendemos más con la vista, nos provoca más con las cosas con la vista. Y después diferenciar, es el catalizador de todo, el que diferencia es la mente, el intelecto. Entonces, esos son los 7 y escuchar. ¿Qué escucho? Shema Israel, escucha Israel. ¿Qué es lo que escucho? Cosas buenas.
Pero escucha, ahora, para todos nos puso Dios protectores. Para los oídos tenemos el lóbulo. No solamente sirve para el zarcillo, sino si no queremos escuchar algo, nosotros somos, tapamos el oído. Si no queremos hablar, comer algo, cerramos los labios. Por eso decimos ante la vida, decimos Adonai, Tefatá y Piftah, Ufiliakite y Gateja. En nuestros labios se habla para decir la tefila. Después, el olfato. El olfato tenemos aquí este redondito en la nariz. No queremos, no podemos oler algo, nos tapamos la nariz. Y los ojos tenemos los párpados. Si no queremos ver algo o queremos oscuridad, tapamos los párpados. Ahora, la mente es distinto. La mente ya depende de todos los orificios. Ya depende de todos los orificios. Ahora, estamos para ello en el mes de Elul. Elul es el sexto mes del año. Todo lo que es sexto es sagrado. Todo va por el 6. Por ejemplo, ¿cuál es el día en que nosotros terminamos la semana? El viernes. El viernes. Después viene Shabbat de día sagrado. Pero el viernes terminamos. Todo va. ¿Cuándo se termina todo lo que hacemos en el año? Antes del día víspera Rosh Hashanah. Ahí todo va al sexto. En la creación del mundo, la sexta creación, que es el Tzadik, también es lo importante. El Tzadik, el justo de la generación, es la parte 6. También cuando uno sube la Torah, la Aliyá, la Torah, la más preciada es la sexta. Todo va según el 6. El 6 es, ¿cuántas dimensiones hay en este mundo? 6 dimensiones, vamos a ver con el Lulav y su foto. Norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. 6. ¿Cuántos tratados de Mishnah hay en la Torah oral? 6 tratados de Mishnah. Shisha, anillo de Ashisha, anillo de Ashisha, y tres Mishnah. Entonces, cada uno va según el sexto, que es lo más sagrado. Entonces, Elul es el mes que nosotros nos preparamos para recibir el día del juicio, que es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es la cabeza del año que viene. Y todo va según la cabeza. Ya dijimos que la cabeza es lo más desarrollado que tenemos. La mente, el intelecto, diferenciar de lo bueno y lo que no es bueno. Entonces, por lo mismo, este mes es la preparación. Un día como ayer, 1 de Elul, Moshe subió al monte de Sinai por segunda vez. Entonces Dios le dice que otra vez tiene que agarrar las tablas y escribirlas. Y para 40 días tiene que estar arriba como la primera vez. La primera vez lo que pasó fue que cuando bajó Moshe nos encontró haciendo un becerro de oro y rompió las tablas. Entonces Dios nos dio la segunda oportunidad, subió otra vez y cuando bajó recibimos la Torah. ¿Qué día recibimos la Torah? ¿Cuál es el día de recibimiento de la Torah? Kippur. Nosotros las tablas de la Torah, cuando las vimos, en Kippur. Moshe bajó 40 días después, el 1 de Elul, hasta el 30, hasta Rosh Hashanah son 30 días. De Rosh Hashanah a Kippur son 10 días. Entonces, Kippur recibimos la Torah. Vimos las tablas por primera vez en Kippur. Por eso Dios nos perdona en Kippur. Nos da otra oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Nos apegamos a la Torah. La otra oportunidad. Entonces, sube Moshe el 1 de Elul, sube a la montaña. El día 30
que es Rosh Hashanah, Dios le dice, te perdoné, ahora vas a bajar por la tabla. Tomó 10 días, que son los 10 días de Teshuvah, entre Rosh Hashanah y Kippur. En la Torah aparece un solo día de Rosh Hashanah, pero los sabios establecieron 2 días de Rosh Hashanah. ¿Por qué establecieron 2 días de Rosh Hashanah? Porque los 2 primeros mandamientos, el pueblo de Israel lo había transgredido cuando hicieron el becerro de oro. Entonces, un día, de los 10 días de Teshuvah son un día por cada mandamiento. Entonces, los 2 días de Rosh Hashanah fueron por los 2 primeros mandamientos. ¿Cuál es? Yo soy Hashem, que te saqué de Egipto, y no tendrá otro Dios. Por eso hay 2 días de Rosh Hashanah. Tercer día del mes de Tishrei es un ayuno que se llama Tzom Gedalia. ¿Por qué? No dirás mi nombre en vano. Porque hubo una pelea entre judíos. ¿Y por qué viene la pelea? Por decir el nombre de Dios en vano. Cuarto día, quinto día, sexto día, etcétera. Y Yom Kippur, ¿cuál es el mandamiento de Yom Kippur? El 10º. ¿Cuál es el 10º mandamiento? No codiciarás. Entonces, en Kippur celebramos el último mandamiento de no codiciar. Por eso todos estamos juntos en la sinagoga, vestidos de blanco, de ayuno, etcétera, y estamos no codiciando, sino unidos recibiendo la Torah. Por eso el día de la entrega de la Torah es Yom Kippur, y el mes de Lul es el primer día de la cuenta de los 40 días. Por eso hacemos este mes de Selichot, los rezos especiales, nos levantamos a las 4 de la mañana, decimos Selichot, etcétera, hasta el día de Kippur. Siguiendo el ejemplo de Moshe, que subió hasta al monte Sinai, hasta que nos dio la Torah en Yom Kippur, los segundos 40 días. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Diga. Ok, la pregunta es, Rubén, ¿por qué en Shabbat no se pone tefilín? Y tampoco en Yom Tov, la fiesta de la Torah tampoco, ni en Musaf de los Jodes tampoco, porque la persona necesita, el hombre tiene que tener 2 señales. Como dice la escritura, al pi shene edim yukam davar. Por 2 testigos se establece un juicio. No puede haber un solo testigo, 3 están de más, 2 testigos. Entonces, el primer testigo que tenemos es el Brit Milá. Rubén, primero el Brit Milá. Y el segundo testigo son los tefilín. Eso es el día de diario. Pero el Shabbat, nosotros decimos en el Kiddush, Od Hile Olam. Y en Yom Tov también decimos Od Hile Olam, quiere decir, es una señal para nosotros para siempre. Entonces, como el mismo día es una señal, ya el tefilín está de más. El Brit Milá no te lo puedes quitar. Entonces tienes que quitarte el tefilín. El tefilín no lo tiene las 2 señales, que es el día y el filipino. El señor Benjamín, dígame. Ok, excelente pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el Brit Milá en Egipto y el Brit Milá de Yoshua para entrar? La bendición del pueblo de Israel es el primer pacto que hizo Abraham Avinu, que es el Brit Milá. La verajá, la bendición siempre viene por Brit Milá. Ahora, ¿qué pasa? En Egipto se hicieron el Brit Milá antes de salir.
hicieron dos pactos de sangre. Como hablamos con Rubén ahora, para hacer algo necesitan dos pactos, como dos testigos. Entonces hay un versículo que dice, Bedamai Jaim, Bedamai Jaim. Y dos veces aparece con la sangre. Hicieron dos pactos de sangre para salir de Egipto. El primer pacto de sangre fue hacerse el Brit Milá, y el segundo pacto de sangre fue la ofrenda del sacrificio de la Pascua, de Pesach, que fue el cordero, y pusieron la marca en la puerta. De ahí viene la Meshuzá. Entonces, son los dos pactos que hicieron en Egipto de sangre. Entonces ya ahí salieron, pero la generación del desierto era peligroso que se hiciera el Brit Milá, porque no había las condiciones en el desierto para hacerse el Brit Milá. Entonces, para tener la bendición de poder estar bien en la tierra de Israel, tenían que hacerse el Brit Milá, porque si no iban a ser igual que los otros pueblos. Y le va a decir a Dios, mira, ¿por qué yo voy a expulsar a otro pueblo si tú eres igual que ellos? Porque no te hiciste el Brit Milá. Hizo un pacto con tu papá, que es Abraham vino, y tú no te hiciste el Brit Milá. Entonces, para tener la diferenciación, entonces, eso. De ahí vamos a entender por qué los árabes hoy en día son nuestros enemigos dentro de la tierra de Israel. Porque ellos también tienen el Brit Milá. Entonces, ¿pero cuál es la diferencia? No, pero eso no es la diferencia de la edad. La diferencia va a estar en la siguiente, de que nosotros hacemos Brit Milá y Periá en dos etapas. Y no se hace Brit Milá solamente sin Periá, una sola etapa. Es algo como clínico, algo como quirúrgico. Entonces, la diferencia es que nosotros tenemos el mérito de las dos y lo hacemos a la edad que corresponde. Ellos lo hacen después. Entonces, para que nosotros vamos a estar tranquilos en la tierra de Israel cuando el mérito de ellos se termine, que ya es pronto. Bueno, pues, ellos mérito, porque tienen cierto mérito que a lo mejor nosotros no tenemos ahora. Son más apegados que nosotros, a pesar de que la manera negativa. ¿Sí, no? Listo. Ay, me Rubén. Las mujeres siempre están arriba. ¿Verdad o no? Tú no viste ningún hombre que mande la casa, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Sí o no? Ya, siempre está allá. Te lo ha dicho, reformista, reformar, reformista, reformaron tradicional. ¿Cuál fue el pecado del becerro de oro? El pecado del becerro de oro no fue la idolatría o una figura. Eso no es pecado, eso no tiene ningún problema. El pecado fue lo que hicieron, que se unieron hombres y mujeres, hicieron esto, etcétera. Entonces, si uno va a un lugar sagrado, Dios manda a separarse, pero ¿por qué? Para que no haya distracción. Realmente un hombre se distrae con una mujer se distrae con un hombre, la naturaleza. Entonces estamos en un lugar sagrado, quiere decir separación. Kadosh en hebreo quiere decir separar. Pero más pecado es el comportamiento. A veces el rico no es pecado, a veces el comportamiento de la persona es lo que fija la situación, no el rico. El rico pasó un momento y se va y esa figura después se daña, pero el comportamiento de la persona causa un daño en el alma de la persona, que queda, que es más profundo que una figura. No, al ver eso, al ver el comportamiento, uno puede ir a una fiesta kasher, que la comida sea kasher, pero a lo mejor el comportamiento de la gente no es kasher. Uno puede hacer un
como el resto de gente y lo que se incluye en el alma. Salomón. Sí, sí. Kadif. ¿Por qué Kadif se ve así con 10? Porque aparece que para toda cosa sagrada, como Kadif, como Kedushá, que es la misma raíz etimológica, que quiere decir sagrado, se necesita una edad. Es una edad, Ain Dalet Hei. Una edad es una congregación. Congregación en hebreo se llama mínimo 10 personas. ¿Y de dónde se aparece 10? ¿De dónde? Primeramente la creación. Para crear Dios el mundo, dijo, creó 10 conexiones, que son Keter, eh, Jochma, Binah, Gesed, Burat, Tiferet, Netzavot, Yesod y Malkut. Son 7 escalones que puso para crear el mundo. 10 escalones. Después, cuando Abraham vino, fue a defender a Sodoma y Gomorra, llegó en la conversación de él con Dios hasta 10 personas. Si hay 10 personas justas, más de eso no. Ahí se terminó la conversación. Y también cuando los espías que fueron en el momento, en la época de Moshe, a inspeccionar la tierra de Israel, eran, y vinieron y dieron el mal veredicto, pues también fueron 10. Entonces, todo lo que cae sobre 10, para que algo sea de santidad, se cumpla sus 10 personas. Ah, bueno, como Moshe Rabbeinu, está bien, se llama Tov. Una persona que nace así se llama Tov, bueno, claro. Ahí se le pincha un poquito, se le saca un poquito de sangre y eso se llama Tov. Un alma especial, un alma muy especial. Porque la mujer no sirve para testigo por la siguiente razón. Porque cuando fue creado el mundo, dice, Bahibe et Aisha. Bahibe viene de la palabra entendimiento. La mujer tiene más entendimiento que el hombre. Entonces, no, entendimiento es saber, como eh, ella se pone a analizar y mira lo que puede suceder antes que el hombre. ¿Entiendes? Los pros y los contras los miran antes. Entonces, si un testigo ya está predeterminado a sacar una conclusión de lo que puede pasar, entonces no puede ser. En cambio, como el hombre tiene más, más que Binah, entonces el hombre no va a predeterminar lo que puede pasar, sino va a decir lo que pasó. Entonces los hombres son testigos. Son un pueblo que creyente. Y no se puede pensar todo porque la ley de Darwin, otra cosa. Empezando por la... No hay leyes de Darwin, hay hipótesis. No son leyes, son hipótesis, son teorías, no son leyes. Empezando por la casa ardiente, estaba diciéndole a Michelle, estaba volviendo con los que el cuerpo, solo los ríos volcanes, Dios nos va a parar el sol para que pasaran por el día. Ayalón, okay. Y se abrieron también las aguas como el barco. Entonces,
tenemos que ser pueblo de creyentes, no podemos preguntar cómo y qué, porque Todos somos creyentes, hijos de creyentes. Aquí no hay ninguno. Todos somos creyentes, hijos de creyentes. Y todo el mundo sabe que es verdad. ¿Por qué persiguen a los judíos? Todas las religiones se formaron del judaísmo. Y todos tienen la Biblia como la Biblia. Ahora, ¿pero por qué persiguen a los judíos? Porque nosotros somos los únicos testigos de la verdad. Que nosotros sabemos lo que pasó de verdad. Nosotros no elegimos a Dios, Dios no eligió a nosotros, ese es el problema. Nosotros elegimos, ese es Dios, Dios, no, ese es mi pueblo porque es descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Y aunque uno se quiera escapar, no se puede escapar. Porque Dios no eligió a nosotros, nos comprometió. Cuando el Midrash, dice que cuando Dios dio la Torá al pueblo Israel en el monte Sinai, le puso el monte Sinai arriba del pueblo. Ustedes lo agarran, o aquí es la tumba de ustedes eligen, no hay para dónde agarrar. O sí o sí. Y tuvimos que aceptar. La prueba está que todavía siendo el becerro de oro, usted insiste y otra vez le manda a hacer la tabla. Tienen que recibirla porque sí, ¿verdad o no? A nosotros nos persiguen porque somos los testigos. Y para que las otras religiones, entre comillas, la gente crea lo de ellos, tienen que matar testigos. Porque nosotros podemos refutar cualquier cosa que ellos digan. Tienen que matar, la única manera es eliminar testigos. Y así no hay molestia en el mundo para la otra religión. Claro que ¿Qué opinión tiene usted? ya va. Nunca le puede decir a un rabino qué opinión tiene usted. ¿Sabe por qué? Porque el rabino nunca te puede dar una opinión, no es un periodista, un analista. El rabino es rabino, te va a decir lo que está escrito en la Torá. No te puede decir, te puede decir lo que dijeron los rabinos anteriores y eso, pero no te puede decir tu opinión, porque la opinión sale de la verdad. Aarón Cohen pecó, correcto. La Torah dice, Etahegel Asher Asa Aarón. La intención de él era muy buena. La intención de él era que el pueblo esperara y Moisés iba a venir y se arregló la situación. No tuvo éxito, pero Dios le perdonó y él lo mandó a hacer servicio. Por eso tiene que hacer la corrección de todas las generaciones. De todas las generaciones que se tienen que encargar del servicio del culto de Aarón, con los descendientes de Aarón, sus hijos directos, que son los Kohanim de hoy en día. Sí, La pregunta que dice Marcio, sí. Claro, Hashem, Leolam, amén, amén. No, un punto mío.